Somos una familia muy grande y esta es nuestra hermosa casa. Y como en esta familia, todos tenemos buenas ideas. Entre todos armamos los planes para lograr diferentes cosas juntos. Por eso queremos contarte una gran noticia. Con las más de 89,000 ideas de más de 250,000 participantes que el gobierno escuchó en 1,104 municipios, con los diálogos regionales vinculantes, se está escribiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Porque así se hacen realidad las ideas de todos y el cambio lo escribimos unidos. En nuestra diversidad de sueños está nuestra riqueza y lo que nos hace una potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. ICETEX es una forma de lograr los sueños que de pronto se nos hacen lejanos a veces y es una muy buena forma de empezar, o sea, sin miedo al éxito, como dicen por ahí. La idea sí o sí fue acoger el crédito de ICETEX, que fue como una buena ayuda, además de que fue muy fácil, incluso yo saqué el crédito del ICETEX sin ayuda, con 18 años solita pude hacerlo y fue bastante fácil poder adquirir el crédito y una gran ayuda porque realmente no es nada fácil poder estudiar una carrera de 17 millones en una universidad y mucho menos cuando de pronto no tienes todos los medios para poder estudiar, ¿no? Es una buena forma de ayudar a muchas personas que quieren lograr sus sueños o alcanzar alguna carrera. Lo primero que tiene que hacer un joven para poder tener un crédito del ICETEX es definir qué quiere estudiar y en qué universidad o instituto técnico o tecnológico lo quiere hacer, para que tenga la admisión de esa universidad o de ese instituto y ya viene hacia el ICETEX. Y ahí va a poder escoger entre 3 opciones que hay para los que son créditos reembolsables. Un crédito a corto plazo, un crédito a mediano plazo o un crédito a largo plazo, dependiendo de su capacidad financiera. ¿Y qué quiere decir eso? A corto plazo, que durante el semestre se cobra ese crédito, es decir, que son 6 cuotas iguales, por decirlo así. Mediano plazo, durante lo que dure la carrera, aquí en promedio 5 años, va a pagar el 30% mensual de ese total. Luego tiene un periodo de gracia de hasta 1 año y luego tiene 10 años para pagar. Y el largo plazo es que paga 0%, cero, nada, no paga nada, ningún valor durante los años de estudio. 5 años puede ser, o 3 técnicas o tecnológicas, 1 año de periodo de gracia y luego tiene 10 años para pagar ese crédito de todo ese valor que no pidió. Así es. Pero entonces, ¿cómo lo hacen? Llegan con la admisión de la universidad o la entidad donde vaya a estudiar, viene, llena unos formularios, se piden unos documentos, la cédula, algún recibo público y ya, es muy poco. Para un grupo de 6,000 no estamos pidiendo codeudor. Para otros pedimos un deudor solidario, no tiene que tener propiedad raíz, simplemente que ese deudor solidario tenga buen condicionamiento de pago, es decir, que esté bien reportado en centrales. Pero lo más importante, estamos en 6,000 de esos jóvenes en los que estamos confiando sin codeudor, sin deudor, nada.
Nuestra meta, poder ir creciendo gradualmente ese número hasta llegar a que la mayoría de nuestros créditos no soliciten ese deudor o codeudor, pero por ahora 6.000 lo pueden hacer. Gente que se enreda, que dice, oiga, no lo logré, pues aquí van a tener la oportunidad. Lo importante es que vengan y nos cuenten qué es su necesidad y así poderlos orientar. También hicimos algo muy importante, reducir y simplificar nuestras líneas de crédito. Ahora pedimos menos documentos, es más eficiente el proceso, más económico en términos del interés que ya va a ser cero, pero además en esos 6.000 no pedimos codeudor ni deudor solidario, solo la voluntad y la voz del joven diciendo yo voy a ser responsable con ese pago y nosotros lo vamos a acompañar. Nosotros más o menos de unos 950.000 créditos que ponemos cada año para que estas familias puedan estudiar y nuestros jóvenes puedan cumplir sus sueños, 500.000 aproximadamente de esos créditos vienen con una condición que se llama condonación. Esos son fondos en administración, es recursos que manejamos de ministerios, de alcaldías, de gobernaciones, para que esos jóvenes puedan estudiar y luego, cuando traen su acta de grado, se puede hacer una condonación. Es decir, se le borra o parte o el total de la deuda dependiendo, digamos, del fondo. ¿Fondos como qué? Hay fondos para víctimas, personas que son víctimas del conflicto, que pueden tener una condonación del 100, es decir, terminan sus estudios, traen el acta de grado y se borra el total de la deuda. Tenemos fondos como por ejemplo el Álvaro Ulcuechocue para comunidades indígenas, que también tiene esa misma condición. Estudian y durante 5 años hacen todo su trabajo y luego con acta de grado se condona, se borra el 100% de esa deuda. Tenemos también para comunidades negras y otros tantos que se han creado. El poder abrirles esas oportunidades a estudiantes de bajos recursos, de diferentes etnias, de diferentes digamos, grupos sociales del país, pues realmente la convierte en una entidad muy potente para poder humanizar, como lo dice el presidente Petro también y el ministro de Educación, la educación en el país. Es necesario que pues hayan instituciones públicas al servicio de esos jóvenes que quieren estudiar, que no es que sean vagos, sino que pues la situación de desigualdad no les permite estudiar, digamos, con garantías, más o menos. Y la garantía mínima sería el financiamiento. Hay que darse cuenta de que se están ampliando las opciones para que los jóvenes que quieran estudiar puedan hacerlo. Pero nos quedan luego 400.000, ya estamos hablando de 500 por este lado, 450.000 por el otro. Esos son lo que nosotros llamamos créditos reembolsables, es decir, es un crédito que se debe reembolsar porque no está dentro de este grupo. Para allí tenemos de ese total un grupo muy especial y grande, más o menos 290.000 jóvenes que tienen ya desde el 2010 un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que cuando se gradúan llegan con el acta de grado y tienen derecho a que se les condone el 25% de lo que pidieron o el 50% en el caso de indígenas. Pero adicionalmente tienen beneficio de tasa cero, ya venía eso desde hace mucho rato, y además un subsidio de manutención. Pero nos quedan 135.000 jóvenes que no tenían ningún beneficio, que ellos eran los que hoy se nos estaban ahogando, que esas son las familias que por alguna situación no quedaron dentro de ese grupo de protección constitucional, que es los que tienen el derecho al 25% de condonación, al subsidio de tasa cero y al de manutención en estos créditos reembolsables. Comunidades indígenas, negritudes, raizales, personas cisbenizadas hasta la categoría C7, víctimas del conflicto, población diversa, es decir, este grupo que estoy hablando, que no hace parte de estas categorías, pero que no es rico y que se estaba reventando. Jóvenes que hacen parte de un hogar con pocos ingresos, pero que por algo no están en Cisben o que por una situación particular afortunada no están dentro de esa población, digamos, de protección constitucional. Esas familias necesitaban una mano. Esas familias necesitaban una ayuda. Esos jóvenes estaban diciendo, yo no puedo entrar a estudiar si ustedes me van a cobrar el 24% de interés. Ese era un mensaje muy negativo. Era casi que decirle a los jóvenes, vaya y cómprese una moto que le prestan a menos y póngase a hacer domicilio. Y este gobierno eso no lo va a permitir. Y por eso lo que hicimos fue llevar esos créditos de ese grupo que faltaba al 0% de interés. Teníamos créditos del IPC más 7, más 9, más 12 puntos. Eso hace que muchos de esos créditos se volvieran completamente impagables. Pero además durante la época de estudios se capitalizaban esos intereses y eso hacía que la deuda del joven fuera creciendo a tal punto que cuando el joven se graduaba
decía, bueno, ¿cómo está mi recibo? Y no le cuadraban las cuentas porque decía, oiga, yo pedí estos desembolsos en el semestre y ¿de dónde esta cantidad de plata? Eso eran esos intereses acumulados. Hoy nosotros tenemos entonces una tasa del 0% de interés, solo el IPC, lo que va a permitir dos cosas importantes. En primer lugar, que las cuotas al final sean más cómodas para esos jóvenes cuando termina los estudios y empieza el proceso de amortización. Esto es solo durante la época de estudios. Y en segundo lugar, evitar esa acumulación de intereses que se daba durante esa época de estudios. Pero no solamente a los que van a arrancar la universidad, sino también a los jóvenes que estaban ya estudiando para que sus nuevos desembolsos tengan esta condición. Esto no es retroactivo, pero para ese pedacito de los que ya iban en la mitad o empezando una carrera y no los cobija este beneficio, estamos pensando en otros instrumentos. Pero esto es importante porque les va a permitir desahogarse y volver a ver al ICETEX como el instrumento para financiar sus estudios, sus oportunidades, sus opciones. Me parece una gran ayuda, muchísimo, porque pues el IPC es algo muy incierto cada año y lo que tú vas a pagar a futuro, pues no estás seguro de lo que vas a pagar a futuro en el momento en el que estás sacando tu crédito. Entonces, por esa parte me parece muy bien. Yo estaba pagando entre el 10 y el 12%, depende del año, que pues es altísimo. O sea, yo llevo pagando solamente año y medio, pero pues mi cuota es gigante. Un arquitecto recién graduado paga gana un monto de dinero y mi cuota del ICETEX la excedía muchísimo más. Entonces, me parece que eso debería ser equitativo, tanto con lo que pide el mercado, con lo que están pidiendo que pague el estudiante. El principal objetivo es la utilidad social, y la principal utilidad social de una institución como esta es que eduque a la mayor cantidad de personas posibles. Y eso tiene todo el sentido del mundo, pues porque una población educada pues va a ser muchísimo más productiva. Entonces, y a eso me refiero con la utilidad social. Puede que sea costoso, pero la utilidad social a mediano y largo plazo pues se le devuelve a la sociedad en su conjunto pues de manera exponencial. Y ese es el objetivo al que se camina. Entonces estamos empezando a ver esa reducción de tasas a 6 meses del gobierno, y pues ya el ministro ya está dando como los anuncios de cómo se van a cumplir los objetivos a mediano y largo plazo. Somos una familia muy grande y esta es nuestra hermosa casa. Y como en esta familia, todos tenemos buenas ideas. Entre todos armamos los planes para lograr diferentes cosas juntos. Por eso queremos contarte una gran noticia. Con las más de 89,000 ideas de más de 250,000 participantes que el gobierno escuchó en 1,104 municipios, con los diálogos regionales vinculantes, se está escribiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Porque así se hacen realidad las ideas de todos, y el cambio lo escribimos unidos. En nuestra diversidad de sueños está nuestra riqueza y lo que nos hace una potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. Este va a ser un esfuerzo que vamos a hacer con las universidades, con las alcaldías y gobernaciones, el ICETEX, el Ministerio de Educación, para poder llegar a esos municipios y mostrarles cómo se puede adquirir un crédito con nosotros. Hoy que tenemos una tasa cero durante la época de estudios en términos reales. Hoy para que también entiendan muchos de los jóvenes que no han logrado conocer esta oferta de fondos y así permitirles estudiar. Y eso implica ir a los municipios, con las universidades, estas son las carreras que hay, y empezar a acompañar a esos jóvenes a que hagan una buena elección y así puedan tener la oportunidad de estudiar, ya sea de manera virtual, y aquí es importante porque muchos jóvenes dicen, bueno, ¿y ustedes para qué me pueden prestar? Para carreras técnicas, tecnológicas, presencial o virtual.
también hay gente que dice, yo no me puedo desplazar por los costos que implica irme a una capital, pero que puedan estudiar de manera virtual desde sus municipios para que puedan seguir trabajando muchos que son el motor financiero de la familia. Realmente creo que la apuesta es bastante ganadora y retadora. Como muy bien tú lo dices, dentro del país tenemos el reto de la conectividad y muchos de las regiones a las cuales pretende llegar el ICETEX, y podemos hablar de esta democratización de la educación, pues tienen difícil acceso al Internet, que hoy es un recurso vital para poder hacer investigaciones, consultar parte de lo que se les requiere dentro de las universidades, o también el acceso a la educación virtual, no solamente presencial. Entonces yo creo que va a ser un trabajo bien importante y retador, yo creo, no solamente entre el Ministerio de Educación, el ICETEX y el Ministerio de las TIC y las Comunicaciones, para poder primero revisar cómo hacemos para tener mucho más acceso en esta conectividad. Tenemos que trabajar fuertemente con qué aliados también del sector privado vamos a trabajar en esta conectividad, y evidentemente las universidades, tanto públicas como privadas, estamos muy de la mano también, yo creo, con el propósito de poder llegar a las regiones. La única forma de que un país pueda crecer y pueda desarrollarse a futuro, lo sabemos y ya está muy confirmado, a través de la educación. Si no tenemos un pueblo educado y jóvenes que tengan acceso a educación de calidad, va a ser muy difícil que el crecimiento de un país se pueda dar de manera contundente. Entonces, llegar a las regiones es clave, es un propósito que tiene este gobierno, tiene que trabajar con diferentes actores para poderlo lograr, y nosotros como Universidad de AN y dentro de el grupo de universidades privadas que estamos, pues estamos convencidos que es una de las apuestas clave, y vamos a trabajar por ello en este año. Sí, siguen haciendo esta ayuda para todos los grupos, no solamente para la gente que tenga CISBEN o que tenga ciertas condiciones o que pertenezca a ciertos grupos reconocidos por el Estado, y extienden estas ayudas a todas las poblaciones que igualmente necesitan el dinero para financiar sus estudios. Pues me parece muy bien. Es una oportunidad para que muchas otras personas puedan adquirir su crédito o puedan estudiar lo que quieran. Me parece que con esto que están haciendo es bastante ayuda, y de hecho pues lo incentiva a uno, ¿no? Y lo hace pensar a futuro de que va a haber mucha más oportunidad de muchas cosas, de que todo pues pinta ir por un buen camino, y de que muchas personas van a salir beneficiadas y van a poder seguir adelante, van a poder hacer o estudiar lo que ellos quieren, de pronto sin ninguna restricción menor o mayor. Cualquier colombiano o colombiana puede pedir también crédito con nosotros para estudiar especialización, maestría, doctorado, postdoctorado en Colombia o en el exterior. Eso es muy importante. El presidente Gustavo Petro también tiene una meta de aumentar el número de colombianos que hacen sus estudios en el exterior y que luego regresan a aportarle al país lo que aprendieron. Y el ICETEX presta para esos estudios en el exterior también. Nosotros simplemente recibimos del joven la solicitud, prestamos hasta $25.000, se monetizan en pesos para evitar, digamos, de alguna manera esa variación del dólar, y pueden estudiar. Esos $25.000 les puede servir para pagar el valor del semestre que tengan que pagar, y para manutención o solo para el semestre, es decir, puede escoger cómo lo quiere usar. Pero también tenemos más de 1.050 becas. Gobiernos aliados tienen becas de maestrías, de doctorados, incluso de segunda lengua, y es importante que puedan consultar en nuestra Oficina de Relaciones Internacionales, en la página web o en nuestros puntos de atención, esa disponibilidad de becas. Muchas a veces se quedan pues, sin tomar, y allí hay becas totales o becas parciales. Un ejemplo, una persona puede encontrarse con una de nuestras becas en un país europeo al 50%, financiamos el otro 50% y fuera de eso los recursos para manutención de hasta $25.000. Así que no hay excusa para no estudiar y hacer el esfuerzo.
Es muy importante este mensaje para todos los jóvenes del país y es que no caigan en manos de personas inescrupulosas. Se camuflan en fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro y les dicen, yo le ayudo a sacar un crédito con el ICETEX. Nosotros no tenemos intermediarios, nosotros no tenemos tramitadores externos. Nuestros trámites son gratuitos. Se pueden hacer por la página web, se pueden hacer por nuestro WhatsApp, se pueden hacer en nuestros puntos presenciales, se pueden hacer incluso en las mismas universidades con las que nosotros trabajamos y ahí en el área de matrículas también les pueden orientar. Pero resulta que hay personas que empezaron a ofrecer estos servicios cobrándole a los jóvenes para decirles que les van a dar un crédito. Les cobran entre 50, 60 mil pesos hasta 7 millones por algo que es gratis, pero además los roban. Muchos jóvenes que tienen derecho a subsidio de manutención, que es un subsidio que hay que decir es austero, pero muy importante, se los roban porque estos chinos están dando el correo y la clave del correo y resulta que esa persona inescrupulosa le saca un crédito con nosotros, tiene y viene ese crédito con manutención, pero no le informa al joven. Y el joven no sabe que eso es un beneficio, entonces le dice, miren, ahí le conseguí el crédito, ya puede empezar a estudiar. Y el joven en quinto, sexto semestre dice, hasta me está quedando duro, las fotocopias, el almuerzo, el transporte. Y ICETEX, ¿ustedes no me pueden ayudar? Claro, pero ¿cómo que no? Tú tienes, aquí estamos viendo, tú tienes un subsidio de manutención, se te han girado 6 giros ya. No, a mí no me han girado nada. ¿Tú cómo hiciste tu crédito? No, yo fui a una fundación. Pues resulta que esa persona te está robando, pero más grave aún. Esas fundaciones les dicen a los jóvenes que les van a sacar además un crédito de sostenimiento y eso en realidad es un subsidio que nosotros damos y les cobran. Cuando se gradúan le dicen, bueno, todo eso que usted recibió, ese salario mínimo que recibió usted por semestre, me lo tiene que pagar. Eso no se tiene que reembolsar. El subsidio de manutención no se tiene que reembolsar, es gratuito, se le entrega al joven y esta persona llega y le dice, y te voy a dar un descuento del 50%, págame nomás la mitad. No se dejen estafar directamente con nosotros. Todas esas organizaciones les van a robar el derecho que tienen gratuito por el Estado colombiano. La única apuesta y la real apuesta para poder seguir creciendo, para poder posicionarse, para poder cumplir los sueños, estamos firmemente convencidos que es la educación. Y es una de las salidas también que más les pueden dejar satisfacciones en la vida. Entonces, primero es invitarlos. Muchas veces muchos de los jóvenes se desestimulan porque piensan que es muy difícil llegar a la educación superior, sobre todo los que tienen menor acceso a los recursos, pero yo personalmente puedo decirles, yo soy una beneficiaria de ICETEX y estoy firmemente convencida que uno puede llegar a donde quiera con las ganas. Hay que lucharlo, hay oportunidades, hay que aprovechar todas estas oportunidades que tienen y van a poder cumplir los sueños y llegar a donde ustedes quieran. La educación es una salida y es no solamente para su vida, sino también para sus familias y para el país. Entonces, no desaprovechen las oportunidades y ojalá podamos seguir creciendo en los porcentajes de educación y acceso a la educación del país. Aquí hay oportunidades y estamos trabajando en ello. En los que hoy son juiciosos, el porcentaje que no paga no es porque sea mala persona, no es porque una persona diga no voy a pagar porque no quiero, no, es porque se quedó sin trabajo, es porque su situación económica desafortunadamente ha cambiado y para ellos también vamos a tener soluciones y jornadas para ayudarlos a que continúen con el pago de ese crédito. ¿Por qué es importante? Porque con eso es que se financian los que vienen atrás. Pero entre nuestro plan de estímulos, de incentivos, de choque, de tasa cero, esto va a ser otra cosa y ya empezó esa nueva era. En este gobierno, en 3 meses, se ha hecho lo que en 70 años no se había logrado hacer en la entidad. Así que lo que les quiero decir es confíen en nosotros, confíen en el ICETEX, vamos con toda, vengan, soliciten su crédito y crean que esta es una opción para cambiar el futuro de sus familias. Bueno, realmente quiero agradecer al gobierno del presidente Gustavo Petro por las oportunidades que nos está brindando a los jóvenes de hoy en día. De verdad que eso es ponerse la mano en el corazón y querer ayudar a salir adelante a otros.
El cambio que Colombia eligió se hace realidad. Elegimos ser una potencia de la vida y para ello debemos hacer las reformas que garanticen los derechos a la ciudadanía y así saldar la deuda histórica del Estado con la sociedad colombiana. La salud es un derecho, no un negocio. Reformarla es asunto de todos. Te invitamos este 14 de febrero a sumar tus ideas y tu voz. Construir la reforma en las calles es democracia. Esta es tu reforma. Este es tu gobierno. Gobierno de Colombia. Somos una familia muy grande y esta es nuestra hermosa casa. Y como en esta familia, todos tenemos buenas ideas. Entre todos armamos los planes para lograr diferentes cosas juntos. Por eso queremos contarte una gran noticia. Con las más de 89.000 ideas de más de 250.000 participantes que el gobierno escuchó en 1.104 municipios con los diálogos regionales vinculantes, se está escribiendo el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Porque así se hacen realidad las ideas de todos y el cambio lo escribimos unidos. En nuestra diversidad de sueños está nuestra riqueza y lo que nos hace una potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia.